Saben, yo no pensaba estar hoy aquí porque, como verán, mi esposa está embarazada y ya estamos en los días previos al parto. Y habíamos grabado un programa para tener para esta ocasión, para que ustedes puedan compartir la tercera parte del capítulo 11 de Apocalipsis, del seminario de Apocalipsis. Pero debido a que todavía no hay dolores, complicaciones, ¿no? Podríamos decir, y que han ocurrido noticias que estremecieron a muchos estudiosos de la Biblia porque realmente son impactantes, es que decidimos realizar este programa. Esta semana me llegó por WhatsApp un video que cuando lo vi me puso los pelos de punta y me puso a trabajar, ¿no? A empezar a chequear la información y empezar a buscar a ver si eso que estaba diciendo ese video era así. Y, por ejemplo, en este caso, que es el video que me llegó, el periodista de Argentina, Gustavo Silvestre, que hace poco tiempo fue invitado por el propio Papa Francisco al Vaticano y fue recibido por él y viajó junto con su familia. Este periodista de Argentina, del canal C5N, que es un canal de alcance nacional, de los más grandes de Argentina, está diciendo de que se viene de manera inmediata y a consecuencia de la crisis un nuevo orden mundial encabezado por el Papa Francisco. Cuando yo lo vi, me puso los pelos de punta y empecé a buscar información. Hoy tenemos mucha información para compartir, muchos videos, mucha documentación. Queremos anunciarles que todos los videos que vamos a pasar en este programa, ustedes luego lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, diloalmundo.com. Luego, al finalizar este programa, los vamos a publicar. Y bueno, ¿qué le parece si compartimos las palabras de Gustavo Silvestre en C5N? Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Nos estás acompañando con el hashtag Nadie se salva solo. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando, como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia, que sorprendió a todos, que no distingue entre poderosos o países emergentes, entre ricos o pobres, a todos ha atacado. Por eso se impone el estado presente, el estado nuevamente de bienestar. Y esto eriza a muchos, eriza a los poderosos que han mantenido sus privilegios a costa del hambre de los pueblos. Que han mantenido sus privilegios a costa del hambre de los pueblos. ¿Por qué no escuchan al Papa Francisco? Porque muchos después se golpean el pecho, van a misa, le piden al Papa entrevistas privadas. ¿Por qué no lo escuchan al Papa Francisco, que está realmente fabuloso, que empieza a liderar el nuevo mundo que se viene? Que está realmente fabuloso, que empieza a liderar el nuevo mundo que se viene. El Papa Francisco, escúchenlo. Sálvese quien pueda no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora. Ahí estaba la palabra del Papa Francisco, que además durante el fin de semana le envió una carta al juez Gallardo en su calidad de presidente de jueces del CONUSUR, donde el Papa habla de el genocidio virósico que va a dejar esta pandemia, de la necesidad de aplicar un nuevo orden mundial y de la solidaridad
como factor dominante de lo que se viene. De la necesidad de aplicar un nuevo orden mundial y de la solidaridad como factor dominante de lo que se viene. Y en nuestro país, el presidente Alberto Fernández se ha puesto al frente de esto y les ha advertido a los empresarios. No me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos, o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Lo dije el otro día en el G20, lo repito ahora y también he visto con alegría que es también el pensamiento del Papa. No escondemos nosotros la realidad, porque sabemos que se viene una realidad económica dura en el mundo y en la Argentina. Pero esa realidad dura nos va a imponer necesariamente un cambio de modelo, un barajar y dar de nuevo. Y precisamente a eso muchos quieren resistir, aferrarse a lo viejo que está siendo barrido del mapa, porque tiene necesariamente que surgir un nuevo orden mundial. Porque tiene necesariamente que surgir un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial, como el que viene pregonando el Papa Francisco, con un modelo mucho más solidario y equitativo. Claro, les cuesta desprenderse del bolsillo y de las fortunas que han acumulado y que niegan compartir a la hora de las crisis o del mal momento. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿verdad? Cualquiera que haya conocido las profecías de la Biblia sabe que no son declaraciones para dejar pasar por alto. Pero ¿será que son declaraciones de un loco que anda pregonando un nuevo orden mundial más por ahí, que son inventos de él? ¿O que será un operador del Vaticano, pero que sean nada más que las intenciones del papado? ¿Qué le parece si consideramos ahora las palabras del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, en relación a si es necesario un nuevo orden mundial? Lo compartimos. A ver, presidente, hoy estábamos destacando algunas de tus palabras ante la teleconferencia con los líderes del G20. Nadie se salva solo, un fondo humanitario global, un gran acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Nadie se salva solo, un fondo humanitario global, un gran acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Yo creo que sí, creo que sí, porque todos nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando al mundo, ¿no? Nadie está exento a este virus. Por lo tanto, me parece que ha habido un cambio de visión, llamémoslo así, que hoy en día todos se están dando cuenta que estamos en un problema y que de ese problema no se salva nadie. Es muy importante que todos entendamos que este tipo de cosas tenemos que asumirlas responsablemente como una gran aldea que somos, eso es el mundo. Esa fue mi demanda hoy en el G20, que todos entendamos que esto no es un problema que nos podemos encarar en soledad y mucho menos podemos resolver en soledad. Eso no lo vamos a hacer. Ahora, podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias. Ahora, podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias. Yo quisiera que no, porque la verdad, el costo de tantas vidas, alguna enseñanza nos tiene que dar, ¿no? Ahora, si nosotros hemos visto morir a tantos semejantes para no aprender nada, la verdad eso habla muy mal de nosotros como humanidad. Yo lo que hago es un llamado a la condición humana. Algo debe cambiar, algo debe cambiar.
Algo debe cambiar. Y que solo somos una sociedad y una comunidad si marchamos todos juntos a la par, diría Papo, ¿no? Ya que estoy nombrando tanto. Sí. Si marchamos todos juntos a la par, bueno, ahí seremos una mejor sociedad. Y lo que nosotros necesitamos es que tanta muerte no sea en vano. No sea en vano. Que tanto padecimiento. ¿Qué les parece? ¿Se confirman las palabras de Gustavo Silvestre, el periodista de C5N? ¿Están buscando un nuevo orden mundial? Bueno, ya no solamente por las palabras de un periodista, también tenemos las palabras de un presidente y que dice que también compartía esta inquietud en el G20. ¿Quieren escuchar las palabras de este mismo presidente en la reunión de la teleconferencia que tuvieron los miembros del G20, de los 20 países más importantes del mundo? Lo tenemos para compartir. Por favor, señor director. con esa convicción, With that conviction, hemos tomado we have decisiones made decisions in a Argentina partir de la mejor on the evidencia basis of the científica best disponible. scientific evidence Así lo available. seguiremos We haciendo. will continue to do so. Quisiera que todos I compartan hope nuestra everyone will share our Estoy view. convencido I am que no convinced seremos that we eficaces si will no not act aceptamos que el effectively mundo ha unless we cambiado para accept that the siempre. world has changed forever. Podemos sortear esta crisis We can y overcome this enfrentarnos a este crisis mundo que and nace. face this world that Nos is exige emerging diseñar y escribir by un gran designing pacto and de adhering solidaridad to a global. great global solidarity pact. Nada será igual a partir de esta Nothing will tragedia. ever be the same Tenemos after que this actuar tragedy. juntos, We need to ya act mismo, together right now porque ha quedado visto que because nadie it has se become salva solo. evident that ¿Qué le parece? Evidentemente, las principales potencias del mundo están tras un plan común, ¿no? El presidente argentino está diciendo que todo va a cambiar, que de esta crisis no salimos igual y que necesitamos nuevas instituciones a nivel global, ¿no? Que con creatividad nos lleven por el camino de la solidaridad global. Si alguien dijo algo, esa es una teoría conspirativa. Pero ahora los siervos del mismo cabeza, de los mismos maestros de este plan de una nueva orden mundial, está soltando las bocas de sus testigos para declarar a todos que no hay otra opción, porque ahora, con esa crisis, no debemos ser como los que quieren aferrar a las cosas antiguas, porque nadie se salva solo. Debemos unirnos bajo ese. Usted dice que hubo una etapa de planificación, sí, porque de esto se viene hablando hace rato del nuevo orden mundial. ¿Sí? Inclusive papas que lo han pedido, tanto Benedicto XVI como Francisco ya han hablado de esto, que era necesario. Ahora lo que se ve es que pareciera que hemos entrado a la etapa de promoción. Exacto. Donde ya no solamente desde el papado insisten en la necesidad de un nuevo orden mundial, sino que ya los países empiezan a pedírselo al propio Papa. Sabes que mi madre me mandaba un audio y me mandaba algunas fotos de un libro que se llama La Gran Catástrofe, que habla sobre el cambio de paradigmas. Claro. No es tan fácil cambiar un paradigma a nivel mundial. Cambiar todas las costumbres, todas las instituciones establecidas, los sistemas republicanos, democráticos de gobierno de los países, y de la noche a la mañana imponer algo diferente. Exacto. Y dice que hay dos formas de cambiar los paradigmas. Una es a través de un arduo trabajo y a lo largo de mucho tiempo, ir trabajando, o a través de shocks. O sea, aprovechar crisis mundiales para cambiar en poco tiempo, viendo que la sociedad está en un estado, digamos, bloqueada, de crisis, con miedo, para hacer grandes cambios de manera rápida. Y esta palabra, miedo, es crucial, porque es el temor que es más manipulativo en la naturaleza humana. Que venga con palabras de solidaridad global y palabras de cuidado al medio ambiente, cuidado de los pobres, cuidado de las mujeres, de los sectores marginados. Pero ¿será que se viene totalitarismo mundial? Bueno, vamos a salir un poquito de Argentina. Claro. Porque quizás en Argentina son muy amigos del Papa, el Papa es de ahí, entonces le están haciendo la gamba, como se dice en Argentina. ¿Qué le parece si escuchamos las palabras de Danilo Medina, el presidente de República Dominicana? ¿Será que él también está solicitando por un nuevo orden mundial? Lo escuchamos. Dominicanos y dominicanas,
Como les dije, hoy vengo a hablarles con el corazón y por supuesto con la verdad. Y la verdad es que el mundo entero está enfrentándose a lo inimaginable y que cuando esta situación comenzó, nadie estaba preparado para ella. China no lo estaba, Europa no lo estaba, Estados Unidos tampoco lo estaba. Pero la verdad es también que eso ha enseñado a la humanidad que debemos aprender juntos de los aciertos y de los errores. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia, capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz de mirar más lejos, pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia, capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz de mirar más lejos, pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Esa solidaridad es la que está haciendo posible que el mundo pueda comenzar a ver una luz de optimismo al final del túnel. Sepan también que de acuerdo a la evolución de la situación y a las posibilidades de nuestro Estado, iremos evaluando tomar medidas adicionales que pueden ser mucho más radicales en los próximos días. Es tiempo de recogimiento, es tiempo de oración, de paz, de unión. Es tiempo de reflexionar sobre lo que es realmente importante. Tengan fe, sean pacientes y no duden, porque el sacrificio y la bondad de nuestro pueblo será vista por Dios en su infinita misericordia. Él será nuestro guía. Buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Si hay algo claro es que todos los países del mundo, la mayoría de ellos, están actuando en relación al coronavirus de acuerdo a las directivas de la Organización Mundial de la Salud y lo dicen, lo confiesan en sus conferencias de prensa y sus cadenas nacionales que realizan los presidentes. Ahora, ¿será que la Organización Mundial de la Salud también está trabajando en pos de una nueva autoridad política internacional, global? ¿Qué le parece si escuchamos las palabras de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas? A ver, ¿qué decía en ocasión de esta pandemia? We are facing a global health crisis, unlike any in 75-year history of the United Nations. One that is spreading human suffering, infecting the global economy and upending people's lives. A global recession, perhaps of record dimensions, is a near certainty. The International Labour Organization has just reported that workers around the world could lose as much as $3.4 trillion in income by the end of this year. This is above all a human crisis that calls for solidarity. Our human family is stressed and the social fabric is being torn. People are suffering, sick and scared. And current responses at the country level will not address the global scale and complexity of the crisis. This is a moment that demands coordinated, decisive and innovative policy action from the world's leading economies. We must recognize that the poorest and most vulnerable, especially women, will be the hardest hit. I welcome the decision by G20 leaders to convene an emergency summit next week to respond to the epic challenges posed by the COVID-19 pandemic, and I look forward to taking part. My central message is clear. We are in an unprecedented situation and the normal rules no longer apply. We cannot resort to the usual tools in such unusual times. The creativity of the response must match the unique nature of the crisis, and the magnitude of the response must match its scale. Our world faces a common enemy. We are at war with a virus. But in managing this crisis, we also have a unique opportunity. Done right, we can steer the recovery towards a more sustainable and inclusive path. But poorly coordinated policies risk locking in or even worsening already unsustainable inequalities, reversing hard-won development gains and poverty reduction. I call on world leaders to come together and offer an urgent and coordinated response to this global crisis. Governments must give the strongest support to the multilateral effort to fight the virus, led by the World Health Organization, whose appeals must be fully met.
Governments must give the strongest support to the multilateral effort to fight the virus, led by the World Health Organization, whose appeals must be fully met. Global solidarity is not only a moral imperative, it is in everyone's interests. Global solidarity is not only a moral imperative, it is in everyone's interest. Across the board, we need a commitment to ensure adequate financial facilities to support countries in difficulties. The IMF, the World Bank, and other international financial institutions play a key role. We have a framework for action, the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Paris Agreement on climate change. We must keep our promises for people and planet. We have a framework for action, the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Paris Agreement on climate change. We must keep our promises for people and planet. The United Nations and our global network of country offices will support all governments to ensure that the global economy and the people we serve emerge stronger from this crisis. That is the logic of the Decade of Action to deliver the Sustainable Development Goals. More than ever before, we need solidarity, hope, and the political will to see this crisis through together. Thank you. The Sustainable Development Goals are the world's action plan for a fair globalization and a better future for all. We have 10 years to bring that vision to life, and we can only get there together. That is why we have launched a Decade of Action to deliver the goals. We have 10 years to bring that vision to life, and we can only get there together. That is why we have launched a Decade of Action to deliver the goals. Bueno, si quedaba alguna duda de que si eran solamente un par de locos de Argentina y de República Dominicana, aquí el secretario general de las Naciones Unidas está confirmando lo que decían estos presidentes. Existe un plan para instaurar un nuevo orden mundial y está en marcha. Estaba leyendo un artículo que decía que estamos pasando del control sobre la piel al control bajo la piel. Dice que hasta ahora los gobiernos han puesto cámaras de vigilancia por todos lados y nos hemos acostumbrado ya a ellas. Nos vigilan también a través del satélite, del control de las telecomunicaciones globales. Pero dice, ahora no solamente quieren saber lo que uno está viendo en su pantalla del smartphone, sino también cuando uno toca la pantalla, saber, por ejemplo, la temperatura corporal a través del dedo. Por ejemplo. Dice, cuanto no, implementarte algún sistema electrónico bajo la piel para tener todos los datos tuyos, saber, por ejemplo, a través del análisis facial, que ya viene incorporado en los nuevos smartphones, si uno está leyendo, por ejemplo, una noticia o está escuchando a su líder, saber reconocer si uno tiene expresiones de agrado o de desagrado, de enojo, de ira, y empezar a efectuar vigilancia, digamos, sintonía fina sobre esas personas. Estamos entrando en un totalitarismo global con piel de cordero, Pastor Mark. Sí, es bien claro. Cuando miro lo que está a la vista público hoy en día, por ejemplo, este evento 201, que mostró la simulación de una pandemia, a la plena vista del mundo. Yo veo los reuniones y escuchar la conversación de las personas, y ellos estaban hablando sobre cosas que estamos mirando ahora mismo. O sea, la simulación no es esta que estamos viviendo nosotros, sino esa. Esa era la simulación. La que se hizo con los magnates del mundo y representantes de diferentes instituciones y empresas, Bill Gates y demás, ¿no es cierto? Sí. Se llama 201, ¿cómo es? No, Evento 201, claro. Lo pueden buscar en internet, está allí. Sí. Y es claro que eso es lo que estamos experimentando ahora. Es un nuevo tipo de totalitarismo global. Bien, acá estamos viendo lo que usted decía recién, el evento 201, donde habla acerca del alcance, está todas las declaraciones. Aquí está quien lo organiza, la Universidad Johns Hopkins, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? Si nosotros vamos a los videos, exacto, ahí también pueden ver todo cómo se desarrolla este evento allí. Nosotros hoy no tenemos tiempo para repasarlo, pero los que sean
curiosos investigadores pueden verlo. También tenemos, a ver si no puedo cambiar, este es el ID o la Alianza ID 2020, que es una empresa que está promocionando la identificación global de las personas. Dice que necesitamos poder certificar quiénes somos, que hay muchas personas que no pueden certificar quiénes son y es necesario volver a identificar a todas las personas. Y hay empresas como Rockefeller, pero también Alianza de Vacunas, por ejemplo, ¿no? Dentro de esa fundación, Microsoft, empresas de tecnología informática, bueno, muchas empresas de registro de biometría de las personas. Todo se está preparando para implementar un mecanismo, podríamos decir, de control sobre la población que no ha existido nunca sobre la Sociedad de las Naciones. Está todo preparado, podríamos decir, ¿no? En las últimas 2 semanas, por ejemplo, más de 10 millones de estadounidenses aplicaron para los beneficios de personas sin empleo. En 2 semanas. Para eso tenés que abrir una cuenta bancaria, tenés que hacer algunas cositas que te depositan ahí y ya te tienen dentro del sistema. Si vemos cómo esto va a afectar económicamente, globalmente, va a ser bastante fuerte. Y eso no lo vemos todavía. Cuando las personas, hay muchos que, por ejemplo, sobre todo los pequeños, medianos empresarios, están muy preocupados porque dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? Nosotros vamos a dejar de existir o vamos a quedar con deudas, etcétera. Y es allí entonces donde va a haber realmente, ahí es donde se va a sentir el colapso económico. No hay producción, los servicios están limitados solamente a aquellos que son servicios virtuales y unos pocos que existen. Kerry, algo que me llama la atención es que a raíz de una amenaza, que puede ser más o menos cierta, casi todos los países del mundo entran en una crisis autoinfligida. O sea, no es una crisis externa ni una crisis de que tengas la sociedad revuelta o de que no tengas medios de producción o de que tengas inflación o depresión económica en tu economía. Es una crisis autoinfligida que directamente para el motor de la economía global y impide trabajar a las personas para autosustentarse. Pero al mismo tiempo, todos los gobiernos que siempre dicen no tenemos plata para hacer esto, no hay recursos, empiezan a decir tranquilos, va a haber canasta básica para todos, va a haber esto, empiezan a, como quien dice, no sé si en la realidad o en la promesa, pero empiezan a repartir dinero para todos lados. Pero ese dinero viene con un costo. Claro. El Fondo Monetario, que siempre impone muchos requisitos para prestar dinero, y el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos, dice sin límite de gasto para esto, dice, ¿no? Para esta crisis. Entonces, de repente aparece un aluvión de dinero disponible para hacer, como dice, frente a esta crisis, pero no de manera gratuita. O sea, los gobiernos se empiezan a endeudar, las empresas se empiezan a endeudar. Me llamó la atención que el Banco de Buenos Aires, por ejemplo, estaba ofreciendo dinero a una tasa de interés más baja que la inflación. A pérdida. ¿Ustedes han visto un banco prestar a pérdida? Bueno, un momento en donde te ofrecen dinero por todos lados para que te endeudes, sabiendo de que estás en crisis y que no lo vas a poder pagar. ¿Será que también se viene un control total, digamos, donde algunas pocas manos se van a adueñar del mundo entero a través de la deuda, así como pasó en Egipto cuando era el único que tenía alimento y que le iba comprando, como dice, todos los bienes a los egipcios y a todo el mundo? Y para negocios. Claro, ¿cómo se mantiene una empresa que tiene 10 empleados, 5 meses, vamos a poner un número al azar, pagar esa renta de los empleados sin nada que produzca? Entonces, se está esclavizando tanto a los niveles inferiores, a los niveles medios superiores, y los niveles superiores, los que crean el dinero prácticamente, se están haciendo del control de todo. Esa es la palabra, esclavizando. Esa es la palabra clave. Porque muchos van a volver van a despertar para encontrar que a través de esa crisis ellos llegan a ser esclavos. Pero te ofrecen dinero en esta ocasión donde estamos en crisis. Y
Si alguien, no sé, yo le voy a hablar a la gente, si alguna vez tuviste una deuda, sentiste y no podías pagarla, el espíritu del esclavo. No sé cómo librarme de esta deuda, estoy debiéndole a una persona y no le puedo pagar. Eso es el responsable, ¿no? Bueno, están queriendo esclavizar al mundo entero a través de las deudas. Cuando son los mismos países y la misma Reserva Federal, por ejemplo, que generan recursos monetarios, simplemente dinero físico o electrónico, aumentan algunos numeritos, te prestan a partir de ese dinero creado de la nada y después no lo puedes pagar y sos esclavo de esas personas porque te prestaron dinero. Ahora, otra imagen que se vio esta semana fue esta. Generalmente la plaza de San Pedro, y sobre todo desde que está Francisco, está llena ante sus discursos, ¿no? Sobre todo las misas más importantes, las Urbi et Orbi que dicen, ¿no? Esta vez el Papa Francisco habló en un espacio gigante, pero solo. Lo podría haber hecho atrás de una computadora, ¿no? Ya que iba a estar solo. Pero sin embargo escogió esta imagen. Hablarle a la nada, al mundo, en una situación desolada, podríamos decir. En ese momento el Papa Francisco, y aquí estamos llegando a la fuente de todo lo que hemos estado viendo en este programa, es donde pronunció las palabras diciendo, bueno, ¿recuerdan cuando Jesús contó la historia esta de cuando Jesús iba en una barca y de repente vino tormenta y que Jesús estaba durmiendo? Bueno, aparentemente Jesús lo habían dejado de lado, dice, y recién cuando vino tormenta se acordaron de que estaba quien los podía salvar. En un paralelismo muy interesante en relación a una institución religiosa que ha gobernado el mundo, que ha establecido las bases de la sociedad, como él mismo lo va a decir, pero que ha sido dejada de lado por los gobiernos de este mundo. ¿Qué les parece si analizamos atentamente las palabras de Francisco? La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que nos disfrazábamos, nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó una vez más al descubierto esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni siquiera ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos dirige una llamada a la fe. Están escribiendo hoy los acontecimios decisivos de nuestra historia. Fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad.
frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. ¿Qué le parece? Estamos llegando, digamos, al origen del discurso que hemos visto en el presidente Alberto Fernández, el presidente de Argentina, en Danilo Medina, de la República Dominicana, también en Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, todo con esto de las nuevas instituciones, los organismos supranacionales de gobierno, una nueva autoridad a nivel mundial, que establezca un gobierno en base a la solidaridad, estas palabras, que todos sean uno, tan amigables por un lado, y mientras tanto se presenta el Papa como, dice, estamos en medio de una crisis y ahí es cuando nos acordamos del Salvador olvidado, ¿no? El que nos podía salvar de esta situación, el que aún tiene la capacidad para volver a establecer la calma. Y a mí me llama la atención que en esta crisis, por ejemplo, en Argentina hay un empresario que hace poco ha despedido 1.400 personas. Es un empresario que se sospecha que es parte del Opus Dei, por ejemplo, ¿no? Que maneja la empresa Techin, allí en Argentina, que es una de las siderúrgicas del país. Y constructoras también, ¿no? Ahora, por un lado, como dice, establecen la crisis, crean la crisis, se echan a las personas, pero al mismo tiempo se agarran a algunas personas que tienen mucho dinero, que no les hace nada que hablen mal de él, y se los agarra como el enemigo común, ¿no? Y empieza a criticarse, y en esa crítica, como que dice, te dicen, es necesario hacer esto, es necesario hacer aquello otro, pero para poder ir estableciendo esa nueva autoridad mundial para contener a todas esas empresas supranacionales que están haciendo desmanes en los países. Entonces se dice, no, yo me voy a ser muy duro, dice uno, ¿no? Pero claro, su poder llega hasta determinado lugar. Bueno, el de más arriba dice, sí, voy a ser muy duro yo también con ellos. Debemos contener, dice, ¿no? En este momento, en vez de expulsar, hay que contener, ayudar. Y al final, por detrás, son los mismos dueños de todo también. ¿Qué análisis realizás, Carrie? Sabes que es cuando uno ve, y sobre todo, bueno, voy a colocar algunos ejemplos de este mismo Papa, por ejemplo, y la política que ha seguido, por lo menos a nivel económico y social en los últimos años, ha sido de atacar ese capitalismo despiadado, por un lado, y decir que es ese capitalismo despiadado y esa avaricia lo que ha llevado a los grandes males del mundo. Entonces, ese es un enemigo. Por otro lado, ha fortalecido también, y esto lo ha hecho públicamente, a gobiernos de lineamiento socialista, comunista, y que precisamente eso apoyado con un poco con la idea de economía social de la Iglesia Católica, basada en el Rerum Novarum, ellos son más abiertos pues, a apoyar esos tipos de sistemas. Me decía, los jóvenes son más fáciles de conquistar. Y bueno, eso ha sido bastante cierto. Tenemos una generación en los últimos 20 años que ha sido más fácilmente persuadida con este tipo de lineamientos, ¿no? A pesar de ver en blanco y negro algunas de las consecuencias de este tipo de sistema, que es un totalitarismo. Así como hay totalitarismo de derecha, también lo hay de izquierda, ¿eh? Y las consecuencias devastadoras que ha tenido para la sociedad. Pero, y hay ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, Venezuela es uno de ellos. China. Venezuela de ser hace 23 años atrás uno de los países con una de las mayores industrias petroleras del mundo,
Hoy día Venezuela no tiene gasolina. Esto es actual, textual, no hay gasolina. En un país que se siente las mayores reservas petroleras. Entonces, eso por un lado. Entonces ellos crean este tipo de situación, dan la mano, pero es para, en este tipo de sistema, ¿qué es lo que ocurre? Los pobres se quedan pobres, no es que van a mejorar. La clase media desaparece y la clase media es la que le da empuja a prácticamente un país. Esa pasa a ser pobre. Los ricos, muy ricos, algunos caen, otros sencillamente se hacen un conglomerado, exactamente, porque hacen alianzas políticas que sea de conveniencia. Y arriba de eso tiene que estar alguien que maneje toda esa situación. Y ahí es donde vemos que toditos, donde piden los consejos. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que casi todos los gobiernos de Latinoamérica han subido al poder muchas veces diciendo, no, que el otro nos va a llevar a estado de Venezuela, ¿no? No. Pero casi todos los países de Latinoamérica están yendo tras los mismos pasos, dirección. Pero ya a nivel, digamos, regional que Venezuela. Exacto. Estuve leyendo un documento sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y presentaba el nuevo gobierno mundial como un gobierno socialista teocrático, podríamos decir, donde no existe la propiedad privada, porque los bienes son el bien común de Dios. Es la casa común, es la aldea global, somos la familia. Los bienes los estás administrando vos, pero no son tuyos, son de Dios. Ahora, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero después se presentan como el representante de Dios en la tierra. Entonces son los que van a ejecutar las acciones, decir, bueno, a esto te lo doy a vos, esto se lo doy a aquel, como pasaba en la Edad Media, donde se repartían las tierras de América mediante bulas. Donde, en definitiva, los bienes son de Dios, pero los reparto yo. Y a quien quiero se lo doy, como dijo el diablo. He aquí, están todos los reinos del mundo, míos son, y a quien quiero se lo doy, lo que le dijo Jesús. Lo mismo que está haciendo el papado en este momento. ¿Qué te parece, Kerry? Mira, sabes que yo quería acotar algo, porque quizás aquellas personas que nos están viendo dicen, pero ¿qué malo hay de ayudar a otros? ¿Qué malo hay de que existe esa solidaridad? No hay nada de malo en ello. El problema está en que en nombre de esa solidaridad o en nombre de apoyar al prójimo, entonces violemos la propiedad de otros. ¿Saben que en el 10º mandamiento, y voy a leer aquí de Éxodo 20, el 10º mandamiento, Dios establece un respeto por la propiedad privada? El 10º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo o su empleado, ni su criada. Quiere decir que esa persona tiene derecho a tener empleados. Ni su buey, ni su asno. Buey en este sentido sería también un material de trabajo, una herramienta de trabajo. Ni su asno, no puedes tampoco codiciar el transporte. Estamos viendo todas las esferas que Dios respeta. Ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sabe que cuando nosotros leemos este mandamiento, pero en el catequismo, no solamente dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo? Es lo único que aparece. No codiciarás la casa de tu prójimo. Sí, el último. Exacto, y el último. Pero no aparece ni los siervos, ni la criada, ni el buey, ni el asno, ni nada de eso. Nada. Entonces, eso muestra un poco esa actitud. Muchos creen en Dios o no creen en Dios por conveniencia, ¿no? Sí. No son, muchos ateos no son realmente ateos. El siguiente informe que vamos a ver es sobre el despertar religioso en los máximos ámbitos de poder de los países del mundo. ¿Será que de repente se están volviendo a Dios con sinceridad de corazón y esta crisis está llevándole los ojos a Dios? Esto es algo que está pasando con muchas personas, que cuando entramos en crisis es cuando, dice, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Pero fijémonos el despertar religioso dentro de los gobernantes del mundo.
En medio de la crisis mundial desatada por el coronavirus, distintos líderes políticos y mandatarios de varios países han hecho un llamado a la oración, desde el presidente Donald Trump hasta el ex candidato presidencial costarricense Fabricio Alvarado, han reconocido la importancia de acudir a Dios en estos momentos. May the fullness of the Spirit of Jesus rest upon President Trump. El presidente Trump proclamó el pasado domingo 15 de marzo como Día Nacional de la Oración por todos los estadounidenses afectados por la pandemia del coronavirus. El ejemplo de Trump fue seguido por su homólogo guatemalteco Alejandro Yamatei, tras anunciar más medidas para contener el avance del nuevo coronavirus en su país. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo. Este sábado, previo al domingo, al Día de Dios, hagámoslo el sábado. Llamaron la atención sus palabras al finalizar la cadena nacional que sostuvo el salvadoreño este lunes. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad que salve a la mayoría de salvadoreños. Yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país. Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, también instó a la población a mantenerse unida en oración para que Dios proteja al país del coronavirus. Estamos atravesando una situación nunca antes vivida en el mundo. Jamás imaginamos que en una semana todo cambiaría de esta forma y tan rápido en el mundo y en el Paraguay. No sabemos cuándo termina, ni su alcance, pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. Pero nunca tenemos que olvidar tampoco el campo espiritual, una familia junta en oración, el poder de la oración, estoy seguro que va a proteger a nuestra nación. Dominicanos y dominicanas, tengamos fe que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas ni por la fuerza de ustedes, sino por el poder de Dios. Tal y como dicen las Sagradas Escrituras en 2 de Crónica 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En medio de los esfuerzos científicos y políticos por detener el avance del virus, el elemento espiritual no deja de tener un papel fundamental para los líderes mundiales. ¿Qué le parece? Bueno, muchas personas, cristianos, dicen, ¡ay, qué bueno! El lado B, el lado positivo de la crisis, nuestros presidentes están volviendo a Dios. Pero sin embargo, este despertar religioso quizás es un despertar, un falso despertar que nos conduce, en vez de a Cristo, al anticristo. Y en este sentido también queremos compartir las palabras del periodista argentino Daniel Cúcaro, que se comunicó con nosotros. Falso. Eso vamos a hablarlo luego, quizás lo pueden ir pensando, porque también se han difundido videos que dicen que el medio ambiente está mejorando, que los animales están retornando a la familiaridad con las personas, que vuelven los peces a los ríos, que se clarifican las aguas, que el agujero de la capa de ozono empieza a cerrar, que las emisiones de gases han disminuido, entonces todo empieza a mejorarse y que es necesario parar. Ese es el lado positivo de esta pandemia y de la crisis. ¿Será que todo esto puede ir derivando en una ley universal de parate global un día a la semana, conocida como la ley de descanso dominical? Bueno, antes de contestar esa pregunta vamos a ver el informe que nos envía Daniel Cúcaro. Él es periodista de República Argentina, trabajó muchos años en el diario La Nación y hace un análisis en el contexto de los Estados Unidos como país protestante a cómo están hoy y lo que significa eso en la historia profética del gran conflicto entre el bien y el mal. Durante 13 siglos el papado ejerció su poder e influencia sobre Europa hasta que lo perdió a manos de los revolucionarios franceses en 1798, dando comienzo a un confinamiento en la ciudad de Roma que duraría más de 100 años. Fue Benito Mussolini
quien le abrió las puertas en 1929 al Papa Pío XI, firmando con él un tratado en Letrán. Pero eso no mejoró el prestigio del papado, pues su sucesor, Pío XII, fue acusado de complicidad con el gobierno nazi alemán antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII fue elegido para mejorar esa deteriorada imagen y lo logró parcialmente al convocar el Concilio Vaticano II, que proclamó una apertura de amistad hacia las otras religiones, iniciando el camino del ecumenismo mundial. Pablo VI fue invitado por las Naciones Unidas a dar un discurso en octubre de 1965, pero el Congreso se negó a darle un visado para entrar a los Estados Unidos y solo se le otorgó un breve permiso de 2 días como máximo para estar en las Naciones Unidas, dar su discurso y volverse a Roma. Las cosas comenzaron a cambiar rápidamente con Juan Pablo II, quien luego de reunirse con Ronald Reagan en 1982, establecieron una santa alianza entre Estados Unidos y el Vaticano para derrotar al comunismo soviético. Eso le abrió las puertas al papado para entrar con fuerza en Estados Unidos de la mano de todos los siguientes presidentes: George Bush, Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama y Donald Trump. Y continuaron de tal manera que en el sepelio de Juan Pablo II, 3 presidentes de Estados Unidos se arrodillaron frente a su féretro, mostrando el increíble cambio que esa nación tomó en consideración con el papado. Estas muestras se agigantaron en los años siguientes, hasta que en septiembre del 2015, el pueblo de Estados Unidos, a través de sus representantes, los diputados y senadores, le entregó al Papa Francisco la veneración y el respeto que buscó el papado durante siglos, llegando a cumplir, sin saberlo, la profecía de Apocalipsis 13:12. Hoy nos encontramos con todo el escenario listo para que este megapoder mundial religioso sea entronizado en todo el planeta. Vemos el cumplimiento de las profecías delante de nuestros ojos. Y Dios quiera, podamos ungir nuestros ojos con colirio para entender el momento clave de la historia que nos toca vivir. Bueno, agradecemos a Daniel Cúcaro por esta comunicación y por este informe. La verdad que estremece ver el cumplimiento de las profecías de la Biblia. ¿Será que toda la tierra se está admirando, está maravillando en pos de la bestia hasta el país protestante y que ya hay infusión de vida hacia la imagen, hacia la bestia, como está profetizado en Apocalipsis 13, como dice Daniel? Sí, yo creo que es bueno. El mundo necesita un despertamiento religioso. Pero ese despertamiento religioso es delicado, dependiendo en la forma de guía, de dirección que la gente, despertado en su sentido religioso, va a recibir. Si solo es un despertamiento religioso, pero no realmente un despertamiento espiritual,
un despertamiento del sentido de que yo tengo un Creador y Él me formó con su propia mano y Él me redimió con un precio alto. Entonces yo tengo un deber para llegar a conocer a Él. Yo deben buscar a Él. Y deben buscar conocimiento de su palabra, de sus mandatos. Ese es el verdadero despertamiento. Eso es un verdadero despertamiento. Eso es un despertamiento espiritual. Porque ahí voy a estar estableciendo una relación íntima con el Creador mismo. Lo que es peligroso es que un despertamiento en cosas religiosas pueden ser kidnapped. Sí. Camuflado. No. Aprovechado. Aprovechado por instituciones que va a institucionalizar los instintos de piedad en el ser humano y dejar que el ser humano llegó a una confusión entre el mandato de Dios y el mandato de una institución. Lo que vamos a ver es algo que está ya en realidad, porque hay muchas religiones en el mundo que están bajo este tipo de influencia, hasta nosotros. Que la gente está tan pegado a institucionalismo y llegó a un punto que ellos llegó a igualizar los legalizar. No, igualizar los mandatos de sus instituciones a los mandatos de Dios. Y eso es un peligro y eso lo que vamos a ver es algo, pero de una escala mucho más grande. Donde no importa lo que dice la Biblia, importa lo que dice la Iglesia. Exactamente. Y eso es el gran peligro. Y estamos ahora viendo algo, una ola que va a seguir creciendo hasta que va a llegar a ser un tsunami. En el reporte que hace el Cúcaro, Daniel Cúcaro, que es bastante acertado, fíjate la relación que ha tenido siempre Estados Unidos hacia el Vaticano. Ha sido más bien una relación de distanciamiento. Por ejemplo, el Vaticano, acuérdense que no solamente es una iglesia, el Vaticano también es un Estado. Entonces tiene representantes, tiene nuncios en cada país y tiene concordatos políticos firmados con esos estados para también ejercer y tiene representación legal, etcétera, como cualquier otro estado, ¿ya? Eso no existía en los Estados Unidos. Pero surgen situaciones de crisis. Entonces estás en el medio de una guerra fría, hay una tensión de la guerra fría, se aproxima ya el momento en que ya ese sistema y ese tiene que colapsar y de repente sale Juan Pablo II. Fíjese la diferencia, por ejemplo, de Pío XII, cuando se le invitó a Naciones Unidas. En los Estados Unidos no le otorgó una visa a Pío XII, siendo él, por decirlo, la cabeza de Estado. Teniendo pasaporte diplomático. Teniendo pasaporte diplomático. Le dijo, estás aquí 2 días y te vas. Pero luego ocurre un momento climático en la historia. Ocurre entonces esa tensión de la Guerra Fría. Esa fue la primera endija donde metieron la barra, claro, ¿no? Ahí empieza la barra. A hacer fuerza. Y ahí empieza a hacer fuerza. Hasta que llega el momento climático y entonces ya se reúne Reagan con Juan Pablo II. Por primera vez un papa de Estados Unidos llega a Estados Unidos de la forma como lo hizo Juan Pablo II. Y ahora, posteriormente, en la administración de Obama, ahí fue terrible. Con Francisco. Hablando en el Capitolio. Y exactamente. La a una cocina entrada del país. Exactamente. Entonces, eso es algo que se gana con tiempo. Tú decías que tu madre había leído un libro que decía los cambios se hacen de 2 formas. O es con choque o es con paciencia. Roma trabaja de las 2 formas. Y la paciencia es su arma favorita. Hasta que llega al poder. Claro. Con esto también, porque de repente hay muchas personas que dirán, ¿y qué ocurrirá en mi país? Para esto quiero hablar a los cristianos ahora, que están viendo este programa. Loreto mencionaba, por ejemplo, la actitud de muchos cristianos en Bolivia cuando la oposición al gobierno de turno decía, vamos a llevar la Biblia al palacio. Y eso se convirtió entonces como una especie de lema o grito guerrero.
La Biblia en el palacio. Muy bien. Eso es un arma de doble filo. Eso es un arma de doble filo. Y eso lo tiene que entender todo cristiano que esté escuchando. ¿Es tan malo el que le hace la contra al Dios? Como el que usa a Dios para ganar poder político. Y eso tiene que tenerlo el cristiano claro. No importa si usted es guardador de sábado o guardador de domingo. Si usted sobrepasa esa distinción clara entre el gobierno y la religión, o usted cree que por ser cristiano y están cristianos en el poder van a favorecer al cristianismo, yo le digo que por favor revise la historia. Generalmente los religiosos han sido los más duros en la imposición, ¿no? Claro que sí. Y en esclavizar a las personas. Claro que sí. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Se han hecho cruzadas, guerras, asesinatos, martirios, inquisiciones. Exactamente. Entonces, los religiosos de Israel, perdón que te interrumpa, claro, crucificaron a Cristo, de su mismo pueblo. Entonces, es una línea muy fina. Delicado y es el muy tema delicado. De la religión. Entonces, por favor. ¿Y usted qué dice, Kerry? La bestia, ¿será? ¿Volveremos a ver a esta institución con apariencia de Jesús? Podríamos decir que hasta el máximo líder ahora es jesuita, pero como una bestia espantosa y terrible, dominando sobre las conciencias de los hombres. ¿Será posible? Bueno, algunos intentos se ha tratado, claro, no digamos a un nivel global, pero en algunas instancias ha ocurrido. En el mismo país, por ejemplo, que defiende tanto la libertad como Estados Unidos, hace unos pocos años hubo un caso muy famoso de un panadero. ¿Ya? Este panadero no quiso hacer una torta que le había pedido una pareja, y esa pareja era una pareja de homosexuales. Y él dijo, yo no voy a hacer la torta de matrimonio porque eso... Él directamente no les dijo a ellos que ese era el motivo por el cual no iba a hacer la torta, ¿ya? Pero él sencillamente rechazó el trabajo. Cuando esta pareja apela a nivel primero local, de legislación local, y apela a discriminación, llaman al panadero, dice, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué usted no hizo la torta? Y estamos hablando de que esta es una persona independiente con su negocio como cualquier otro, que puede rechazar o aceptar cualquier trabajo. ¿Sí o no? Es así. Yo puedo decir, lo hago o no lo hago. Bueno, finalmente, él tuvo que decir que sí, que eso era una violación de conciencia para él. Ese caso a nivel local, llegó a nivel estatal, finalmente tuvo que ser llevado a la Corte Suprema. 5 años han pasado de litigación en Corte Suprema norteamericana para aplicar la segunda enmienda, hasta que finalmente ese panadero tuvo el fallo a favor. Now, ¿qué ha pasado en esos 5 años? ¿Acaso él pudo seguir haciendo y trabajando normal y corriente? No se vio afectada su familia, su persona, su reputación, etcétera. Todo eso se ha visto afectado. Y eso es un caso individual. Y es en un país donde hay ciertos niveles o instancias donde se puede todavía apelar en esos casos. ¿Ya? Es costoso y es laborioso, pero se hizo. ¿Qué tal en otras instancias donde eso ya no exista, donde ya no exista esa división y esa garantía constitucional que protege mi derecho individual para proteger a mi conciencia? Por supuesto voy a ser pisoteada. Y ahora va a tener entonces, una vez que eso sea erosionado y se ha quitado y se establezca entonces un nuevo modelo, no vamos a tener mucho a quien reclamar. Bien, nosotros recién decíamos de que para establecer un nuevo orden mundial primero hay que planificarlo y hay que establecerlo en oscuridad o en secreto, podríamos decir. Y luego se entra a una fase de promoción para poder establecerlo, ¿no? Ahora, el nuevo orden mundial está siendo planificado y tratado de llevar a cabo hace prácticamente, podríamos decir, siglos por la Iglesia Católica. De hecho, los jesuitas surgen para
restablecer el poder del Papa en la tierra. Pero veamos si estamos llegando a la etapa de promoción. ¿Será que el mundo y los medios de comunicación están siendo utilizados para promocionar la imagen del Papa Francisco, ya ahora directamente esta persona, como el nuevo líder de la humanidad? Vamos a ver a continuación el tráiler de una película de Hollywood que se llama Papa Francisco, un hombre de palabra. Veamos, señor director. For the first time in history, the Pope opens his doors to address the questions and issues we face together as a leader whose faith inspires the world. I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Smiling here in the studio at the looks of this car. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison, and yet it's going to take him around town. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. In a divided world, saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo porque nos hacen crecer. One leader has a mission to bring us together. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Bueno, ¿qué le parece? Dice Francisco, un líder que inspira al mundo. Un líder, repite, una misión, unirnos a todos. Y por si esto no fuera suficiente, quiero compartir otro tráiler, esta vez de un documental que es producido por la agencia de noticias de Roma, del Vaticano, que se llama Rome Reports, que se llama Liderazgo y el Papa Francisco. Este ya es totalmente abierto, totalmente, casi podríamos decir, descarado de la manera en que se presenta al Papa Francisco como el nuevo líder de la humanidad. Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Vladimir Putin, presidente ruso. Leonardo DiCaprio, estrella de Hollywood. Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. Isabel II, reina de Inglaterra. ¿Por qué las autoridades de todo el mundo quieren encontrarse con el Papa Francisco? ¿Por qué Obama y Raúl Castro reconocieron su contribución en la reapertura de sus relaciones? ¿Cómo se genera un liderazgo? ¿Cuáles son las claves que consolidan el prestigio? La gente tiene como esa imagen, ¿no?, del Vaticano y esa cosa tan ceremoniosa, y llega él con una sonrisa, con una humildad maravillosa, siempre con unas palabras tan sencillas que realmente llega a la gente y la gente se sorprende. Quien no acepta el concepto de riesgo no puede realizar este trabajo. No può fare questa lavoro. Pero al final de ese túnel hay una luz, que es la luz de la esperanza. Y a nosotros nos lleva esa luz. No tenemos líderes que entiendan que no se trata del mí, se trata de una representación institucional. Creo que el Papa Francisco se ha consolidado como una persona con una gran credibilidad, un líder con credibilidad. Parece seguir aquello que dice. No es un tipo de autoritarismo, ¿sabes? Condenando, autoritario. Acepta los errores humanos. Quienes han ejercido un liderazgo artístico, empresarial, deportivo y político descifran las claves. Liderazgo y el Papa Francisco. Bueno, ¿qué le parece? ¿Hacen falta más palabras? A la tierra. Bueno, hay muchos amigos que nos están escuchando que quizás son de diversas religiones, incluso de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que queremos enviarles, como dice, nuestras condolencias, nuestros saludos por las palabras duras que estamos diciendo, pero que necesitan ser dichas porque necesitamos despertar a la verdad en que estamos, porque si no, sin avisos,
se nos va a destruir. Ahí dice que este rey sin avisos destruirá a muchos y al pueblo de los santos. Entonces, y ese sin avisos. Esto del anticristo quizás lo podríamos estudiar quizás en un programa más detallado, más amplio, dando fundamento a lo que estamos diciendo. Pero a mí me gustaría pasar en este momento del programa, donde estamos ya llegando a la conclusión, al rol de los medios de comunicación en esta pandemia. Usted habrá visto que si entra a un diario digital, como yo suelo hacer a veces, el 99,9% de las noticias son alrededor del coronavirus, de si tal se enfermó de coronavirus, de las cifras en tanto, de todo es coronavirus, ¿no? Han monopolizado la atención del público hasta el punto de la histeria y del miedo. Y a través de los mismos medios de comunicación se está llevando muchas veces a las personas, como recién veíamos, hacia este nuevo orden mundial, como hacía Gustavo Silvestre, por ejemplo, en C5N, dice, viene y va a arrasar y va a barrer en el anterior sistema. Bueno, estamos ante una confederación de medios de comunicación que están mandando un mismo mensaje. Y quisiera compartir con ustedes el análisis, antes de que se produzca esta crisis, de una periodista que se llama Cristina Martín Jiménez, que es una periodista especializada en el Club Bilderberg, que analiza las reuniones que los mayores empresarios del mundo y los que dictan el futuro del mundo, podríamos decir, en términos económicos, políticos, sociales, también tecnológicos, podríamos decir, se reúnen y planifican. Bueno, esta es una periodista especializada en el Club Bilderberg, y realiza este análisis del rol de los medios de comunicación en las crisis. Este control de los medios de comunicación contiene dentro la semilla del totalitarismo, porque todo poder quiere controlar la información. Y si en el pasado se ha intentado hacerlo, la capacidad de toma de decisiones y cómo se ha extendido el acaparamiento, la concentración de todos los medios de comunicación, los grandes medios globales en muy pocas manos, significa que esa posibilidad de tener todo el poder de la información se aumenta, lo cual genera un mensaje único, un mensaje homogéneo, y lo que es aún más peligroso, lo que yo llamo, como escribí en mi libro Perdidos, un sentimiento único. Nos están dictando a través de los grandes medios de difusión de masa a quién tienes que amar, a quién tienes que odiar, quién es el bueno y quién es el malo. Y si las personas no saben cómo funcionan los medios de comunicación, ya en la academia estamos estudiando la educomunicación, la educación en los medios, si desconocen los mecanismos, pues pueden ser muy fácilmente guiados. Pueden ser muy fácilmente conducidos y de repente pues desarrollarse un estallido de violencia hacia determinada persona o hacia determinado líder, y todo ello controlado por grandes medios de información que lanzan el mismo mensaje a millones de personas. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, porque también controlan los tiempos. Cuándo decir qué, de qué manera, en qué momento, y a veces determinados acontecimientos generan momentos de bloqueo, de miedo, de estrés, en los que las personas, eso está todo muy estudiado, pues la psique de las personas es incapaz de detenerse a pensar, sino que son conducidas. Y eso nos puede llevar a cometer grandes errores, ¿no? Y a quemar en la hoguera a personas inocentes y todo eso dirigido desde la concentración de los medios, desde un totalitarismo. El arma, su arma principal, su estrategia principal es el miedo. Siempre es el miedo, y esto va a ocurrir, ha ocurrido desde siempre, que el miedo hace que vengan otros y te roben tu dinero, te roben tu casa, ocurran crisis en países, en tu país, te quedes sin nada. Con lo cual el miedo no sirve. El miedo es un fantasma que hay que destruir. Y los medios de comunicación globales, los grandes propietarios de Bilderberg, lo que utilizan es el miedo. Una vez que te das cuenta, es tan fácil como hacer así y que se fume.
No se puede crear el nuevo orden mundial sin una nueva ética global. Y esta ética global, que hará las veces de religión, está contenida en la Carta de la Tierra. Esta Carta de la Tierra, que es un documento imprescindible para todo el movimiento del cambio climático, del supuesto cambio climático provocado por el hombre. Que obviamente que hay cambio climático, porque es que nunca ha dejado de haberlo. El tema está en la instrumentalización, en el uso que hacen de ese cambio climático para imponerte una religión única, para venderte sus productos, sus nuevas tecnologías, sus productos verdes, que me parece estupendo. Si los otros contaminan, cambiémoslo. Pero cuéntenme la verdad. No intenten meterme un coche verde y al mismo tiempo religión, ¿no? O esa supuesta religión de esa ética global de la que me estáis hablando. Hay un fragmento en las actas de la primera reunión en la que dicen tenemos que tener más en cuenta la religión, porque no nos hemos dado cuenta de que la religión es un bastión muy importante para manejar las sociedades. 60 años después, 50 años después, tenemos la Carta de la Tierra, ¿no? Una religión que mezcla New Age, buenos deseos, aparece ahora el árbol de la vida, la madre tierra, con una importancia sobredimensionada para atacar ese origen cristiano que tenía Europa antes de que existiese la Unión Europea. Bueno, es extremadamente clara Cristina Martín Jiménez en su análisis del rol de los medios de comunicación, de los grandes poderes del mundo, en crear o aprovechar grandes crisis para imponer el miedo en la sociedad y empezar a ejecutar grandes cambios de manera rápida. Lo que decíamos al principio, los cambios de paradigma se pueden hacer a lo largo de un extenso periodo y con mucho trabajo, o creando shocks en la sociedad y poniendo un aluvión de cosas en un periodo. Por ejemplo, lo que fue la caída de las Torres Gemelas. Eso es un shock que a través de la excusa del terrorismo se invadió la privacidad de las personas y la libertad en muchos ámbitos, ¿no? Ahora, con la excusa de la pandemia, también es muy posible que se empiecen a coartar muchas libertades y que se empiecen a poner muchas restricciones y cambios institucionales en el mundo, porque las personas están en shock, con miedo, paralizadas, y aceptan cualquier cosa con tal de que los libre o los proteja de este monstruo que viene sobre ellos, un monstruo imaginario, porque a veces hay muy pocos contagios en un país, pero está paralizado, y las personas, es patético ver, se ponen cualquier cosa ya en la cara. Desde un folio de plástico, una botella abierta, un bidón de combustible. Ya son cosas que se ven que sinceramente dan risa, pero la gente llega a un estado de crisis mental que raya ya con la locura, pero por miedo. Y en ese estado de cosas se están produciendo grandes cambios en el mundo. Y se seguirán produciendo. Lo que hemos visto hoy son las primeras, la punta del iceberg, podríamos decir, las primeras aproximaciones, insinuaciones de lo que deparará esta crisis. Llegamos al momento de las conclusiones finales. Vamos a darle paso primero a Kerry. ¿Qué te parece todo esto? ¿El coronavirus va a desembocar en el nuevo orden mundial? Bueno, tiene las características de poder hacerlo. Digamos, la crisis está, el enfoque está precisamente en eso. La periodista decía, bueno, se utilizan los medios de comunicación, y algo que ha tenido, como yo mencioné al principio, éxito, es que esta generación actúa de manera distinta a otras, no precisamente porque tenga más o menos conocimiento, sencillamente tiene mayor información. No necesariamente indica que tiene mayor discernimiento, tampoco para poder sortear y ver, ok, esto es realmente cierto o no. Sencillamente se recibe. Y de esa forma las masas o la importancia de un determinado número. Exactamente. Murieron 10 personas en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cuán importante es eso? Claro. ¿Cuántas personas mueren diariamente en los Estados Unidos? Esas son cosas que, como te digo, esta generación tiene mucha información, pero no necesariamente tiene mucho ni conocimiento histórico, conocimiento científico, es limitado a un grupo. ¿Okay? Pero el corriente, la masa de población no maneja
cierta estadística o interpreta estadística porque ya es interpretada para ellos. Entonces, como te digo, la capacidad de discernimiento a veces puede ser manipulada por estos medios. Entonces puede crearse un escenario en el cual diferentes actores que han estado posicionados y trabajando en diferentes áreas, tanto a nivel económico como político, como social, para traer agendas ya globales, vean esta como una oportunidad para poder decir, ok, vamos a lanzarlo, a ver qué pasa. Pastor Mark, su conclusión. Sí, basado en lo que hemos visto, es claro que los proponentes al nuevo orden mundial quieren darnos un bienvenido al nuevo orden mundial. Ellos están utilizando los medios de comunicación también para llevarnos a esto, a un convencimiento que estamos en una crisis tan grande que nada que podemos hacer puede soportarlo. Yo han visto por mi propia experiencia la lucha que está pasando hoy contra la verdad y la libertad. Y eso me convenció que ese va a ser una característica primordial, importante en el nuevo orden mundial. Que va a haber un odio, un aborrecimiento por la verdad y por la libertad en ese sistema. Porque había tantos videos beneficiales censurados sobre cómo podemos tratar esta enfermedad en formas simples, que fueron sacados, hasta videos que fueron puestos por autoridades médicos que tienen experiencia. Hasta el presidente de Brasil, por ejemplo, le borraron tweets que él había hecho solo por no acatar una norma impuesta por la Organización Mundial de la Salud, de haberse acercado a personas en público, un video que estaba, y él hizo un tweet, le borraron el tweet. O sea, lo que usted está diciendo es muy cierto. No estamos viendo solamente un avance en cuestiones de imposición de un nuevo orden mundial, sino que también una, digamos, discrecionalidad en las voces que sí pueden hablar y en las voces que no pueden hablar. Y ese es justo algo que fue que ellos habían hablado en el event 201. Ellos habían discutido cómo ellos van a manejar los medios de comunicación, especialmente en respecto de redes sociales. Y estaba diciendo que deben poner, no deben luchar tanto para controlar, pero debemos luchar más para superar con más frecuencia, más información, más artículos que da el lado de la historia que ellos quieren que la población Pero yo que manejo muchas redes sociales, se ha visto una intensificación del control de la palabra. Sí. Porque no es si utilizaste un material de otra persona o si infringiste, qué sé yo, en un insulto o en determinadas normas así de la comunidad, sino que dicen, no, lo que estás diciendo no nos gusta, no estamos de acuerdo, entonces te lo bajamos. Sí, eso pasó con algunos videos que yo compartir que pueden ser beneficial a la población. Ellos etiquetan el video mala información o falsa información, o otros se quitó completamente. Pero justo hoy ve en un red aquí en Bolivia una señora de Italia que llegó a éxito utilizando justo uno de esos métodos. Toda su familia llegó a contagiar con ese virus y ellos superaron. Entonces es claro que su deseo no es para resolver el problema, pero para dejar el problema, que crecer el problema y crecer el virus. La crisis. Y hasta que la gente en desesperación ahí, que no hay otro. Entonces la única forma es para no volvernos a esa tragedia, es que debemos... Tragedia. Es que debemos cumplir con las normas que
El nuevo orden mundial está diciendo. Pero, sí, es verdad. Ellos están dándonos una bienvenida a la nueva orden mundial. Si la nueva orden mundial llegó a ser establecidos en estos días, no va a ser por su palabra, por palabra de ellos. Va a ser por la elección del pueblo y por la palabra final de Dios. Si ellos dicen bienvenido al nuevo orden mundial, pero usted y todo el mundo dice, ¿qué es esto? ¿Piensan que somos tontos? No. Entonces va a ser la respuesta de Dios que ahora no todavía. Pero no debemos permitir que estas personas que realmente, aunque tienen una cara de compasión y de todo eso, pero realmente no tienen el interés de la humanidad, y los más pobres, los más débiles entre la humanidad en su corazón. No debemos permitir que ellos imponen a nosotros cómo va a ser el mundo. Bienvenido al nuevo orden mundial. No terminó, no es la palabra final cuando viene de ellos. La palabra final tiene Dios y el pueblo. Nos vemos en el próximo programa. Brothers and sisters around the world. Our wonderful church family, worldwide family. God is in control of all of our aspects as we place ourselves in His hands. Now, during this coronavirus pandemic, I want you to be encouraged in the Lord. I want you to feel His presence in all that is happening. Know that the difficulties that are being faced by so many people are to be in many ways brought to a better understanding if you place yourself in God's hands, under His wings. Thousands have been contracting this terrible coronavirus. Millions of lives have been disrupted. Life is changing before our very eyes. Things that we never even thought could happen are happening now. But I want to tell you, brothers and sisters, God will see us through. Do not be afraid. Do not fear for what lies ahead, for God will stand by you. He asks you to stand tall through His power. He asks you to connect through Bible study and through prayer, and then to share with others. Now, during this 100 days of prayer, I want to ask all of you to earnestly pray for the latter rain. Pray for the latter rain of the Holy Spirit. Pray that God will stop this virus as Moses and Aaron appealed and interceded on behalf of the people of Israel during a very difficult illness there. So this is not the final end of this particular crisis, but it is a great precursor to what is going to happen in the near future. I believe that Jesus is coming very soon, and He wants this to be a wake-up call. Imagine what you can do in the near future, and even now, using your telephone, using social media, using even waving at people, even a piece of literature, making sure that it's not contaminated, but somehow getting it to a person in an appropriate public health way. God will use you to create innovative ways to reach out in total member involvement, even in this situation. We are under His wings. Let me share with you a beautiful thought or two from Christian Service, a beautiful book, page 52. The days in which we live are solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. Great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones. I think you and I can identify with that. And then on page 89, an appeal to each of us. Heavenly angels have long been waiting for human agents, the members of the church, that's you and me, to cooperate with them in the great work to be done. They are waiting for you. God bless each one of you as you stand firm for God and cooperate with heavenly angels to take this gospel to the world. Let's pray together.
Father in heaven, we ask that you will bless each church member around the world as they put their hands to the plow, as they put their lives under your wings. Lord, give us guidance, protection, and give us the power of the Holy Spirit to share with others the precious news of the three angels' messages and that Jesus is coming soon. In Christ's name we ask it. Amen.